Bienvenidos a esta travesía titulada Del valor a la sabiduría. A través de las páginas de este cuaderno de viaje, iniciaremos un recorrido por Jinju y Jirisan, dos pilares fundamentales de la geografía y la historia coreana. Esta presentación busca capturar la esencia de la tradición, desde la elegancia de su arquitectura clásica junto al río hasta la mística serenidad de sus montañas sagradas envueltas en bruma. Los invito a sumergirse en este relato visual donde la exploración del entorno se convierte en una senda hacia el conocimiento profundo y la reflexión. Bienvenidos. Hoy exploraremos un capítulo fascinante y poco conocido de la historia global, cómo la resistencia coreana sirvió de escudo para las Filipinas españolas a finales del siglo XVI. En 1591, mientras el líder japonés Toyotomi Hideyoshi planeaba su invasión de la península de Corea, puso también sus ojos en el sur. Envió una misiva al gobernador español en Manila que fue descrita por las autoridades coloniales como bárbara y arrogante. En ella exigía sumisión absoluta y el pago de tributos, dejando claro que las Filipinas eran su próximo objetivo. El temor a una invasión japonesa era una realidad inminente y angustiosa en el archipiélago filipino. Sin embargo, los planes expansionistas de Hideyoshi se toparon con un obstáculo imprevisto: la feroz y tenaz resistencia del pueblo coreano. Defensas heroicas en bastiones como la fortaleza de Jinju, sumadas a las brillantes victorias navales del almirante Ji Sun-sin, lograron estancar a las fuerzas japonesas en el norte. Esta situación creó lo que hoy podemos llamar un amortiguador geopolítico. Al quedar atrapados en un conflicto prolongado y desgastante en Corea, los recursos militares de Hideyoshi no pudieron ser desviados hacia el sur. De esta manera, la lucha coreana protegió indirectamente la integridad del archipiélago filipino, demostrando que los hilos de la historia a menudo conectan naciones de formas verdaderamente inesperadas. Bienvenidos. Iniciamos nuestra presentación sobre Jinju, el bastión forjado en fuego. A orillas del sereno río Namgang, Jinju se presenta como una ciudad cuya paz actual contrasta con su violento pasado. Su identidad está indisolublemente ligada a la Guerra Imjin, ocurrida entre 1592 y 1598, un conflicto histórico que la convirtió en una espina nefasta en el costado del samurái invasor. Aquí comienza nuestro viaje, en el epicentro del valor humano, la lealtad y la resistencia. Bienvenidos a esta crónica de dos asedios que marcaron profundamente la historia del conflicto. En la primera etapa, situada en octubre de 1592, presenciamos lo que se ha denominado como la victoria imposible. En este enfrentamiento, una pequeña fuerza de apenas 3.800 defensores coreanos, integrada por monjes guerreros, guerrillas y soldados, se opuso valientemente a un contingente de 30.000 samuráis. Bajo el mando estratégico del general Kim Si-min, esta resistencia heroica logró forzar la retirada de las tropas japonesas, convirtiéndose en un triunfo fundamental que elevó la moral de todo el reino. Sin embargo, el destino cambió trágicamente en julio de 1593, con el episodio de la caída y la masacre. En un acto de represalia, 90.000 guerreros japoneses regresaron para saldar la cuenta pendiente. En esta ocasión, la fortaleza fue finalmente brechada, dando lugar a una masacre total. El saldo fue devastador: 60.000 bajas entre militares y civiles. La crudeza del asalto fue tal que, según relatan las crónicas, las aguas del río Nam se tiñeron completamente de rojo. Estos dos momentos representan el contraste entre la resistencia heroica y la tragedia absoluta en el campo de batalla. Bienvenidos a nuestra presentación titulada Apuntes desde la muralla. En este recorrido visual por un sitio de gran importancia histórica en Corea, comenzaremos destacando el museo local. Esta institución se especializa en la Guerra Imjin y ofrece entrada gratuita, aunque el acceso general a la fortaleza tiene un costo de 2.000 wones. Es relevante recordar que el museo permanece cerrado los lunes. A continuación, observamos este magnífico pabellón, reconocido unánimemente como uno de los 3 más bellos de Corea.
Su versatilidad histórica es notable, ya que funcionó como un puesto de mando táctico crucial durante los años de guerra, transformándose en una solemne sala de exámenes confucianos en tiempos de paz. Por último, nos trasladamos a la orilla del río para conocer la historia de la roca de Nongae. En este lugar, la Giseng Nongae, movida por el dolor ante la caída de la fortaleza, realizó un acto supremo de martirio. Según los relatos históricos, sedujo a un general japonés y tras abrazarlo fuertemente, se arrojó con él a las profundidades del río, entregando su vida en defensa del honor de su pueblo. Bienvenidos a esta presentación titulada Los sabores de la resistencia y la luz de la memoria, donde exploraremos la riqueza histórica y gastronómica de Jinju. Comenzamos con el Jinju Bibimbap, también conocido como Chilbo Hwaban. Este plato se distingue fundamentalmente por el uso de yukhoe, que es ternera cruda sazonada, un manjar que históricamente pertenecía a la clase letrada o yangban. Para quienes busquen degustar su versión más auténtica, el lugar indicado es Cheonghwan Sikdang, un restaurante histórico que ha mantenido sus puertas abiertas desde el año 1927. Por otro lado, encontramos el Jinju Naengmyeon. Lo que hace a esta sopa de fideos fríos algo único en toda Corea es la combinación de su caldo elaborado a base de mariscos y su cobertura de yukjeon, una tortilla de carne que le otorga un carácter distintivo frente a otras variedades regionales. Finalmente, la ciudad se ilumina cada octubre con el Festival de Linternas de Jinju. Esta tradición tiene un origen profundo que se remonta al asedio de 1592, época en la que las linternas se utilizaban como señales militares y medios estratégicos para comunicarse con el exterior. En la actualidad, aquel recurso de guerra se ha transformado en un impresionante espectáculo de luz que narra de forma magistral la historia y la identidad de la ciudad. Bienvenidos a esta reflexión titulada De la muralla a la cumbre. La imagen que observamos nos presenta la majestuosidad de la Gran Muralla serpenteando a través de un paisaje natural indómito. En este contexto, la muralla no es solo una imponente obra de ingeniería, sino un recordatorio visual de nuestra trayectoria colectiva. Tal como nos indica el mensaje, hoy elegimos dejar atrás las cicatrices de la historia. No se trata de olvidar el pasado, sino de trascender las antiguas barreras y defensas que una vez nos definieron. Nuestra mirada se dirige ahora hacia lo alto, con el firme propósito de buscar la sabiduría inscrita en la montaña. Este viaje simboliza una evolución necesaria, pasar de la seguridad de lo construido por el hombre hacia un entendimiento más profundo y universal, buscando esa verdad atemporal que solo se encuentra en la elevación y en el contacto con la esencia de nuestro entorno. Bienvenidos al Parque Nacional Jirisan, un lugar emblemático conocido como la montaña donde la gente se vuelve sabia. Declarado en 1967 como el primer y más extenso parque nacional de Corea, Jirisan es un imponente macizo que se extiende a través de 3 provincias. Su nombre tiene un significado profundo, ya que históricamente ha sido un refugio sagrado para monjes, ermitaños y guerrilleros. Hoy en día se erige como un santuario de biodiversidad y representa un rito de iniciación para los montañistas. Quienes recorren sus senderos no buscan únicamente un desafío físico entre sus cumbres y mares de nubes, sino también alcanzar una conexión espiritual más profunda con la naturaleza. Bienvenidos a esta presentación titulada El viaje a la cima. 2 caminos, 2 experiencias, donde exploraremos 2 de los destinos más emblemáticos del Parque Nacional Jirisan en Corea del Sur. Como veremos, cada ruta ofrece una vivencia única adaptada a diferentes perfiles de senderistas. A nuestra izquierda tenemos el imponente Cheonambong. Con 1915 metros de altura, ostenta el título de ser el pico más alto de la Corea continental. Se trata de una ruta exigente que parte desde Yungsan-ri, diseñada para quienes buscan un desafío físico considerable. De hecho, su nivel de dificultad está catalogado como alto.
Sin embargo, el esfuerzo tiene una recompensa inigualable: presenciar el amanecer más espectacular de toda la región desde su cima rocosa. Por otro lado, a la derecha, encontramos el pico Nogodán, situado a 1507 metros. A diferencia de la ruta anterior, esta destaca por su accesibilidad. Cuenta con un acceso sencillo desde el paso Sengsamyae, que es el punto más alto de Corea al que se puede llegar en coche. Con un nivel de dificultad bajo, es la opción ideal para familias y para quienes desean disfrutar de vistas panorámicas sin un agotamiento extremo. Nogodán es mundialmente famoso por su mar de nubes, un fenómeno visual impresionante que envuelve las colinas circundantes. En resumen, ya sea que busquen la superación personal en las alturas de Cheonambong o un paseo escénico y tranquilo por las praderas de Nogodán, Jirisán ofrece experiencias inolvidables para todos los gustos. Bienvenidos. Hoy analizamos la Travesía de la Cresta, conocida como el rito de iniciación del montañista coreano. Este recorrido de 25,5 kilómetros por la cresta principal suele realizarse en una travesía típica de 3 a 4 días. En el mapa podemos observar los puntos más significativos de la ruta, destacando el pico Chanoanbong con una altura de 1915 metros y el pico Bañabong con 1732 metros. Durante el trayecto, los senderistas se apoyan en una red de refugios que incluye Jangtomok, Sesok y Byeoksoryong. Para llevar a cabo esta experiencia, es vital conocer el funcionamiento del sistema de refugios, o Daipiso. Debemos tener en cuenta 3 puntos clave. Primero, las reservas son obligatorias a través de la web del Korea National Park Service, y es necesario ser precavidos ya que los cupos suelen agotarse en minutos los días 1 y 15 de cada mes. Segundo, está terminantemente prohibido acampar o cocinar fuera de las áreas designadas. Por último, hay que considerar que el refugio provee únicamente un espacio en el suelo, por lo que es responsabilidad de cada montañista llevar su propio saco de dormir, comida y hornillo de gas. Bienvenidos a esta presentación sobre los santuarios de vida y fe en la montaña de Jirisán. Como podemos observar, este entorno se define por un equilibrio armonioso entre la biodiversidad y la espiritualidad. En el ámbito de la biodiversidad, Jirisán destaca como el hábitat principal de aproximadamente 89 osos de media luna, los cuales son el centro de un ambicioso programa de restauración ecológica. Para los visitantes interesados en profundizar en este tema, el centro ecológico situado cerca del templo Hwaomsa ofrece información detallada sobre los esfuerzos de conservación de esta especie. Es fundamental recordar que, debido a la presencia de estos animales, la señalización de advertencia es común en la zona y se recomienda encarecidamente evitar las caminatas nocturnas por seguridad. Por otro lado, la dimensión espiritual de la montaña se manifiesta a través de sus 7 templos principales. Entre ellos sobresale Hwaomsa, un recinto sagrado fundado en el siglo VI. Este templo no solo es un pilar histórico, sino que también actúa como un puente cultural al ofrecer programas de Temple Stay para extranjeros. Estas experiencias permiten a los visitantes participar en prácticas ancestrales, incluyendo sesiones de meditación y la tradicional ceremonia del té. Exploraremos hoy la despensa de la montaña, una propuesta culinaria que destaca por su profunda conexión con la naturaleza y la tradición. Como pueden observar, este festín se compone de hasta 30 platos elaborados con hierbas silvestres, raíces y hongos recolectados directamente en la montaña. Según la sabiduría tradicional, cada uno de estos ingredientes posee propiedades medicinales, convirtiendo esta comida en una experiencia tanto nutritiva como curativa. Por otra parte, destaca la carne proveniente de Jirisán. Al ser criados en un entorno de aire puro, estos ejemplares ofrecen una textura más jugosa y un sabor notablemente más intenso. Su preparación predilecta es a la parrilla, donde se sirve de manera sencilla con sal de montaña para resaltar su calidad excepcional. En conjunto, estos elementos representan la esencia gastronómica de la región. Bienvenidos a esta sección sobre logística, donde exploraremos herramientas digitales clave y opciones de alojamiento para su viaje. En cuanto a las herramientas digitales, contamos con 3 aplicaciones fundamentales:
Papago ofrece una traducción superior al coreano. Su modo de conversación y la función de traducción de menús con la cámara resultan herramientas indispensables. Para la navegación y las rutas de transporte público, Naver Map es esencial, ya que el funcionamiento de Google Maps es limitado en Corea. Finalmente, Kakao T les permitirá solicitar taxis de forma segura y sin necesidad de hablar el idioma. Respecto al alojamiento, recomendamos una estancia en un hanok para disfrutar de una inmersión cultural completa. Un ejemplo destacado es el Hanok Stay Yugrok Yunga, en Gureye, ubicado cerca de Jirisan. Este lugar combina la tradición del suelo radiante, conocido como ondol, con las comodidades modernas y una atención personalizada, siendo una opción ideal para el viajero internacional. Bienvenidos a la presentación de este itinerario maestro, 7 días de valor y sabiduría. Una travesía diseñada para sumergirnos en la esencia histórica y natural de la región. Nuestra aventura comienza los días 1 y 2 en Jinju. Durante estas primeras jornadas nos dedicaremos a la llegada y a una profunda inmersión en la historia local a través de la fortaleza de Jinjusong y el Museo Nacional, estableciendo los cimientos culturales de nuestro recorrido. El tercer día nos trasladaremos al umbral de Jirisan, en Gurye. Esta etapa incluye la visita al templo Hwaemsa y al centro del oso negro asiático, culminando con una experiencia de alojamiento auténtica al pasar la noche en un hanok tradicional. Para el cuarto día nos espera el pico Nogodan. Realizaremos una ruta de senderismo moderado que nos permitirá disfrutar de vistas espectaculares desde las alturas. En el quinto día nos dirigiremos a Hadong para recorrer su famosa ruta del té y visitar el templo Sangyesa, conectando con las tradiciones locales en un entorno de gran belleza. El sexto día representa el mayor desafío físico de la expedición, con un ascenso exigente hacia el refugio de Yangtemok, donde nos prepararemos para el tramo final. Finalmente, el séptimo día, alcanzamos la cumbre para ser testigos del amanecer desde lo más alto. Tras este momento culminante, iniciaremos el descenso y el viaje de regreso, completando una semana de superación y descubrimiento personal. Iniciamos nuestro recorrido reflexionando sobre el significado de estos dos lugares emblemáticos. En Jinju, la historia está grabada en piedra, recordándonos la solidez de nuestro pasado y la permanencia de nuestras raíces. En Jirisan, por el contrario, la historia se escribe en las nubes, evocando la naturaleza cambiante y sublime de las alturas. Este viaje representa el puente entre ambas realidades, una travesía que nos permite conectar la firmeza del legado histórico con la libertad de lo intangible.